Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Me alegra saludarles en esta mañana. Esta es una mañana de bendición, es una mañana de victoria, es una mañana donde la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas y el pueblo de Dios dice, amén. Claro, porque somos un pueblo victorioso, un pueblo que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las vicisitudes, siempre vamos avanzando, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bueno, gracias por recordarnos nuestro deber cívico de participar en las elecciones. Es algo que todos nosotros debemos hacer como ciudadanos y tenemos la posibilidad de hacerlo porque es nuestro deber participar. Y pues ponemos en las manos del Señor pues lo que suceda. Porque aunque tengamos democracia o aunque no la tengamos, de todas maneras Dios es el que sigue poniendo y quitando gobernantes. Estamos bajo la soberanía de Dios y en eso usted y yo debemos descansar, ¿sí? No se afane, ¿sí? No sea atolondre, tampoco se ponga eufórico, porque estamos en las manos de Dios, pero sí gocémonos en Él, alegrémonos en Él y sigamos adorándolo. Amén. Bueno, ¿cómo les ha ido esta semana? Cuéntenme a ver. Bien, bien. ¿Mucho que hacer? Sí, mucho que hacer. Bueno, gloria a Dios. Unos dicen que mucho, otros dicen no tanto, otros dicen ahí vamos, otros dicen lo importante es que hay salud, como cuando yo les pregunto por la lectura de la Biblia, ¿cierto? Ya, hoy estamos terminando mayo, ¿no? Ya pusimos en el WhatsApp la lectura para empezar mañana, que es 1 de junio. Entonces, el 1 de junio es muy importante por varias razones, porque es 1 de junio, porque es el primer día del mes de junio y porque ese día nació un lindo bebé hace 28 años, sí, que se llama Miguel Ángel. Entonces lo felicitamos a Miguel Ángel porque el día de mañana va a estar de cumpleaños. Qué bendición, gloria a Dios. Bueno, todos saben que en la familia nos hemos dedicado a la ingeniería eléctrica. Y recordando eso, me acordé de una película. Ustedes dirán, pastor solamente ve películas. Pero es una viejerita como el que les habla, de 1974. Imaginen, la película se llamaba, o se llama, porque todavía se puede ver, Infierno en la Torre. Y uno dice, ay, ¿eso de qué se tratará? Pues imagínense que sí, que tiene que ver con nuestra profesión, porque es que resulta que estaban inaugurando una torre por allá en la ciudad de San Francisco, en la película, ¿no? No es, o sea, no es que sea real, pero pues eso se basa seguramente en hechos reales, de algún lugar lo habrán tomado. Y entonces en la inauguración resulta que todo sale mal. O sea, hay un cortocircuito y el incendio comienza. Fallan los sistemas de detección de incendio y no hay extinción de incendio. ¿Y todo por qué? Porque alguien se la dio de tacaño y economizó en materiales, sobre todo eléctricos, le puso, en vez de ponerle calibres buenos, le puso calibres delgaditos y resulta que cuando tenía que operar el sistema de detección de incendio, no operó porque hasta en eso economizaron. Entonces, por eso la película se llama así. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Es mera coincidencia. Entonces, en la película pues se desarrolla eso, que se descubre que el ingeniero electricista economizó en los materiales y a él le cae el pato de la responsabilidad del incendio y por eso se llama Infierno en la Torre. Ustedes se imaginarán por qué se llama infierno, porque pues la mayoría de gente que estaba ahí se achicharró, algunos se salvaron, otros no, pero entonces la responsabilidad fue por tratar de economizar. Entonces hay cosas en las que uno no puede economizar. ¿Sabía eso? Por ejemplo, en la salud, ¿cierto? A usted le ofrecen medicamentos o le ofrecen atención de determinada calidad. Pero hoy vamos a hablar de
de algo que tiene que ver con el tema, tiene que ver con el tema de cómo nosotros hacemos cosas sobre un fundamento sólido, un fundamento firme, y que ese fundamento pues es lo importante, pero también lo que nosotros hacemos sobre ese fundamento también es importante, porque usted lo puede hacer con materiales económicos o lo puede hacer con materiales costosos. Ay, muchas gracias, Dios le bendiga. Entonces, ahí les dejo la inquietud. Resulta que también un arquitecto hizo un edificio así, como el de la torre esa de la película, pero entonces le puso materiales, guau, ¿cierto? La apariencia, los interiores, los cables eléctricos estaban bien, o sea, no se iba a incendiar, pero resulta que el arquitecto dijo, no, economicémonos en el cimiento, y entonces, como eso no se ve, eso es lo que queda enterrado, entonces un día llegó el terremoto y el edificio cayó. ¿Por qué? Porque no tenía buen fundamento. De eso se trata hoy nuestra predicación de hoy, de el fundamento inamovible. ¿Fundamento qué? Inamovible. O sea, no se puede quitar, porque sin ese fundamento pues no habría nada. Usted puede tener buenos predicadores, excelentes servidores, cantantes maravillosos, pero eso no son el fundamento. Puede tener instituciones humanas bien sólidas, bien construidas, puede tener denominaciones también maravillosas, grandes, pero sobre eso tampoco se puede fundar nada, porque no es el fundamento. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo cuando le escribe la primera carta a los Corintios desde la ciudad de Éfeso. Él está por allá en Éfeso haciendo su trabajo y por allá en el año 55 después de Cristo, entonces le escribe una carta a los Corintios. Y en el capítulo 3, pues empieza a ser como, ¿cómo le denominamos nosotros? Como un examen, ¿cierto? Vamos a examinar qué es lo que está pasando. Porque en la comunidad de Corintios o en la comunidad corintiana habían dones espirituales, o sea, personas que manifestaban diferentes dones espirituales. Si hoy le pregunto algún don espiritual, a ver, ¿quién me dice un don espiritual? Lenguas, discernimiento de espíritu, ¿cuál más? Profecía, ¿cuál más? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿cuál más? Fe, sanidad, milagros, ¿cierto? Todos esos son dones espirituales. Y entonces en la comunidad de Corintios estaban todos como en una competencia. Es que el don que Dios me dio es el más importante y el resto no llegan a los tobillos. Entonces había división, habían cosas que no deberían estar en una iglesia. Porque ¿cómo es posible que en una iglesia usted ingrese a la iglesia y usted dice, no, me voy a hacer para este lado porque para el otro lado se hace el hermanito tal? Y así no lo quiero saludar. Cuando digan, por favor, salga de su asiento y salude, no lo voy a voltear a mirar porque no lo quiero saludar. Porque yo apoyo al otro hermanito porque el otro hermanito sí me hace caso, sí me escucha. ¿Sí? Entonces, esto también es división. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribía a los Corintios, es precisamente hablando de ese tema, que la iglesia no puede estar dividida. ¿Cómo debe estar la iglesia? Unida, ¿cierto? Si hoy le dijéramos nuevamente, por favor, abrace a un hermano que usted casi nunca abraza, ¿usted a dónde se va? A abrazar a los que siempre abraza, ¿cierto? Porque dice, no, es que no, yo con todos me abrazo, yo con ninguno tengo ningún problema. Pero qué tal que le digan, no, con el que menos se abraza, dice, ay, no, con ese no, porque no me gusta. Ay, ¿cierto? No, hay que buscar la unidad con todos. Entonces, por eso vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a empezar a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos. Si usted lo tiene ahí, diga amén. Si no lo tiene, diga gloria a Dios. Ah, bueno, no lo tiene, pero lo vamos a poner aquí en la pantalla, ¿cierto? Amén. Listo, vamos a ponerlo ahí
para que todos podamos observar lo que dice. Mientras tanto yo me pongo aquí Listo. Entonces yo voy a leerlo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Amén. Listo. Y vamos a leerlo de la siguiente manera, ¿cierto? Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Cierto? Y ahí queda como la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hay divisiones entre nosotros en la iglesia? ¿Cierto? Obviamente estamos hablando de la comunidad ¿de dónde? De Corinto, ¿cierto? Pero como les dije ahorita, cualquier parecido con nuestra realidad actual es pura coincidencia, porque no solamente se aplica para la iglesia, se aplica también para la familia, se aplica también para la política, se aplica también para la vida diaria, para el trabajo. Porque en el trabajo también, ¿cómo debemos estar nosotros? Si estamos en un trabajo donde hay muchos, ¿divididos o unidos? Unidos, ¿cierto? Unidos, pero a veces también hasta en el trabajo nos pasa eso. Dice, no, este me cae gordo, este no lo tolero, este me hizo tal cosa, me hizo el feo, o el otro no me hace caso, ¿cierto? También puede pasar eso. Entonces, por eso es que no solamente para nosotros como comunidad, como iglesia, sino también en nuestra vida diaria, en nuestra familia. Entonces Pablo comienza diciéndole a los corintios, ustedes son carnales, ¿cierto? No es que sean mexicanos, ¿cierto? Porque ellos saludan, hola mi carnal, ¿cómo estás? No, cuando dice carnal, es alguien que se deja más bien guiar por sus sentimientos, por sus emociones, que por las cosas espirituales. Porque cuando uno se deja guiar por los sentimientos, por las emociones, entonces es que toma ese tipo de actitudes, de parcializarse, de seguir a alguien y entonces tolerar a ese o alabarle y a los otros odiarlos o repudiarlos. Y eso nunca debe ser, porque todos somos importantes, sobre todo en la iglesia, ¿no? ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, Pablo empieza diciendo eso y no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los que están en la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos en la iglesia creemos o tenemos la convicción de que somos convertidos a Cristo? Amén, ¿cierto? Entonces, no está hablando para los que no se han convertido, sino para los que ya están convertidos. Y por eso es que Pablo les dice, hermanos, y les está diciendo, los considero a ustedes como niños, como inmaduros, ¿cierto? Porque los niños, ¿cómo son? Pues la generalidad de los niños, ¿no? Inmaduros. Hay por ahí sus excepciones, muy raras excepciones, que hay niños de 5 años que son más maduros que los viejos de 60. Sí, en serio. Pero la mayoría de niños son inmaduros. Porque ¿cómo uno encuentra a un niño cuando está jugando? Mis juguetes, ¿cierto? Y entonces deja el juguete, se pone a jugar con otro y ve que otro va a coger el juguete y dice, no, yo voy a jugar con este porque es mío, ¿cierto? Y ahí comienza la discusión, ¿no? No sé si usted se acuerda cuando era niño, yo me acuerdo cuando era niño, que muchas veces sí me agarraba por ese tipo de cosas. ¿Y por qué sucede eso? Porque somos inmaduros, egoístas, no espirituales, ¿cierto? Carnales, ¿cierto? Carnales. Entonces le dice a los corintios que son como infantes que necesitan leche, o sea, alimento que no es sólido. Entonces aquí no tenemos ningún bebé, ¿cierto? No tenemos ninguno. Pero imagínese que aquí hubiera uno y que la mamá le estuviera alimentando, ¿cierto? Usted dice, ay no, a mí no me gusta eso. A mí me gusta alimento como el arrocito, la carnita y todo eso, ¿cierto?
Pero aquí, ¿qué le está diciendo Pablo a los corintios? Dice, no, ustedes no pueden, no toleran el alimento sólido. Les toca volver otra vez a tomar la leche materna, la leche de vaca, la leche de cabra, ¿cierto? Todas ese tipo de leches, y solamente se pueden alimentar de eso porque si no, entonces les va a caer mal. O sea, si yo les hablo como un poco más pesado, entonces ustedes se van a indigestar y entonces no lo van a poder recibir, no lo van a poder entender. Entonces es necesario que dejemos de ser carnales para ser ¿qué? Más espirituales. ¿Más qué? Espirituales. Porque el hecho que le digan a uno carnal no es porque no sea de carne y hueso, no, sí somos de carne y hueso, sino es por la actitud que nosotros tomamos en frente a las cosas. Entonces ahí menciona varias cosas que digamos que son como síntomas de alguien que no es maduro. Entonces uno de esos síntomas es la envidia, el tener envidia. A ver, ¿alguien tiene envidia? Sí, a veces somos un poquito envidiosos, pero es que yo soy envidioso y tengo envidia de la buena, ¿cierto? Esa es nuestra excusa, ¿no? No, pero la envidia, cuando hablamos de la envidia, es cuando miramos lo que otros tienen y nosotros lo deseamos, pero no lo tenemos. Entonces, esos son síntomas de una espiritualidad gobernada por la carne. Por ejemplo, el día que usted dice, voy a ayunar. ¿Cuántas veces usted ha dicho, voy a ayunar? Pero en serio, esta vez sin agua, sin tomar nada. Y a la primera que usted siente aquí, usted dice, ay, no, dejémoslo para el otro día. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sintió hambre. Esas son emociones. Y entonces uno dice, no, cancelado el plan del ayuno. Cuando vuelvan a decir en la iglesia que ayunemos, pues ayunamos. No, pero es que usted también puede proponer su ayuno. Claro, por supuesto. Y ese día que usted lo proponga, créame que de verdad, ese día le van a llegar con las ofertas para que usted rompa el ayuno. ¿Sí o no? A mí me pasaba eso cuando yo estaba en el trabajo, cuando estaba empleado. Estaba empleado y yo tenía todos los viernes para hacer ayuno. ¿Y sabe qué pasaba a la hora del almuerzo? Personas con las que nunca había compartido le decían, ingeniero, ¿no le provoca una presita de pollo? ¿Cierto? Obviamente yo no decía que estaba ayunando, pero yo no sé por qué eran como movidos a bondad y misericordia precisamente ese día que estábamos proponiendo el ayuno. ¿Y qué me tocaba decir? Ay, no, qué pena. No, otro día, no, es que, mejor dicho, ni les explicaba, porque no les decía que estaba ayunando. Entonces uno decía, pero ¿por qué no me lo ofrecieron ayer? ¿Cierto? El jueves, que no estaba en ayuno, ¿por qué tienen que ser hoy? Entonces uno a veces se porta de esa manera y como que cancela lo espiritual, porque a veces la carne como que le puede más a uno. Entonces hay tragedias de creyentes que todavía no han crecido, creyentes que todavía no han crecido. Uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Eso no puede ser posible, porque cuando uno está en el Señor, pues uno va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿cierto? Amén. Y entonces, ¿por qué a veces parece que no avanzamos? Porque a veces parece que nos tienen que dar lechita en vez de alimento sólido. Porque hay creyentes que llevan muchos años en la iglesia, pero que todavía con sus comentarios y actitudes dividen, critican y generan conflictos, ¿cierto? Eso no debería ser, pero pasa, sucede. ¿Pero por qué es eso? Porque no hemos madurado, porque no hemos crecido, porque hemos dejado que nuestra espiritualidad no la gobierne el espíritu, sino que la gobierne nuestra carne. Entonces, eso es un punto. También hay grupos que se oponen a otros, porque es que a nosotros nos enseñó otro hermano o otro pastor de esta manera. Y entonces lo que usted nos está diciendo no nos gusta. Entonces, como usted no nos gusta y nos gusta más el otro, entonces más bien pensamos en el otro que pensar en el que tenemos. Y entonces uno dice, plop, ¿cierto? Porque andamos como divididos. Porque hay jactancia de pertenecer a la iglesia verdadera, ¿cierto? Porque hay hermanos que también a veces nos tratamos así. Dice, ¿usted en qué denominación está o en qué iglesia está? Dice, no, en mi iglesia sí somos santos, somos
puros, somos, mejor dicho, nos falta solamente brincar un poquito para llegar al cielo, ¿cierto? Y a uno como lo miran, como un moco pegado en la pared, ¿cierto? Así, ¿cierto? Como por encima del hombro. Pero nosotros no somos así, ¿cierto? Dígale que tiene helado, nosotros no somos así. ¿Y estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, entonces no podemos menospreciar a los demás miembros del cuerpo de Cristo, porque estamos unidos. Todos vamos para el cielo, no vamos a llegar individualmente, porque a veces hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores. Literal, ¿cierto? Por eso yo me congrego en mi casa, yo solo con el Señor, solo con la Biblia. Y obviamente, pues, digamos, muy respetable ¿cómo es? Su pensamiento, pero resulta que en la iglesia nos necesitamos unos a otros. Y parte de mostrar que somos maduros es el poder resolver nuestras diferencias, ¿cierto? Porque a veces tenemos diferencias y ¿sabe qué es la primera actitud de alguien que no es espiritual? Huir, correr, dejar, abandonar, ¿cierto? Porque no fuimos capaces, o sea, nos quedó grande. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos va a redarguir y nos va a decir, examínate, antes de criticar al otro, examínate tú y mira a ver si el del problema no es el otro, sino que eres tú. ¿A usted no le ha pasado? A mí me pasa cada rato. A mí que se me suben como los humos como más rápido, porque uno no deja de ser humano, ¿cierto? Cuando uno le dicen algo y uno no está de acuerdo, uno como que se le sube la sangre a la cara, ¿cierto? Y se pone colorado. No se pone pálido, se pone colorado y hasta le da hasta como cierta rabiecita. Pero cuando uno lo piensa, cuando uno lo medita, uno dice, sabe que hasta tiene razón, debería cambiar, debería ser diferente y debería considerar lo que me está diciendo, así no me guste, porque es para bien. ¿Es para qué? Entonces hay una pregunta en la cual termina Pablo en este breve pasaje que a veces nos lleva a pensar. Por ejemplo, si a usted le preguntaran, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Asistiendo a la iglesia. Uno dice, no, llevamos 30 y pico de años. Otros dirían 1 año, otros dirían 2, otros dirían meses, ¿cierto? Puede ser que sí. Pero ¿qué tal que le hagan esta otra pregunta? Y en todos esos años y en todo ese tiempo que lleva en la iglesia, ¿cuánto has crecido espiritualmente? Y usted se rasque la cabeza y piense y diga, no, pues sí hemos crecido un poquito, ¿no? Ahí, un poquito. O de pronto usted diga, no, antes de crecer como que hemos decrecido, ¿cierto? También podría pasar. ¿Por qué? Porque a veces uno llega al conocimiento de la verdad y entonces cuando uno conoce la verdad, uno encuentra que hay cosas que uno hacía que no debería hacer. Y entonces ya para corregir este tipo de comportamientos, pues le queda a uno como pesado hacerlo solo. Y por eso necesita al Espíritu Santo. Necesita tener una relación con Dios. Necesita crecer espiritualmente para poder corregir eso que uno ha descubierto y ser diferente y ser transformado por el poder de Dios. Pero cuando uno se queda ahí como pensando, no, yo voy a esperar a que baje un ángel del cielo y me diga que tengo que cambiar, pues está como esperando en vano. Porque en la palabra ya está escrito. En nuestro comportamiento, en nuestra forma de relacionarnos, también está implícito. Porque usted ¿qué espera de una comunidad, de una iglesia? ¿Apoyo? Claro. ¿Qué más espera de una comunidad? Comunión, respeto, ¿cierto? Y parte del respeto a veces es que nos digan la verdad, así nos duela, ¿cierto? Porque para eso más bien usted se va a un club donde a usted lo miran por la apariencia o lo que usted puede aportar y le van a decir cosas lindas que a usted le gusta escuchar, ¿cierto? No le van a decir la verdad, porque entonces lo pierden de cliente. Ya no sería miembro del club, pero en la iglesia sí le van a decir lo que nosotros necesitamos escuchar, que es la verdad de aquello que nosotros necesitamos cambiar.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ayayay? Ayayay también, claro, es que es amén y ayayay, porque es que uno no puede ocultar que eso duele. Claro, duele porque nosotros todavía tenemos un corazoncito que nos palpita. Todavía tenemos esa cosa que a veces nosotros decimos orgullo, ¿cierto? Que a veces el orgullo es malentendido con el amor propio, porque amor propio es una cosa y orgullo es otra. Pero parte del amor propio es aceptar la verdad que es incómoda para que nosotros podamos ser transformados. ¿Todavía dicen amén? Bueno, gloria a Dios, me alegra mucho que todavía digan amén. Por eso este punto que nosotros acabamos de explicar es el punto de la madurez, ¿cierto? ¿Qué encuentra Pablo en la comunidad de los Corintios? Que hay gente inmadura. ¿Y qué se necesita? Pues madurez. Y eso lo vamos a encontrar en todo lado. En todo lado vamos a encontrar eso. Sobre todo en aquellos que tienen menos experiencia, como los niños. Por eso es que a veces es como paradójico que los niños sean los que gobiernen en la casa. Usted ha encontrado familias así, ¿cierto? Por supuesto. A veces nosotros mismos hemos sido aquellos que hemos dejado que nuestros hijos nos gobiernen como padres. Pero ¿quiénes son los que deben gobernar en la casa? Los padres, porque tienen más experiencia, porque tienen autoridad. Uno no puede esperar que los niños, teniendo menos experiencia, tomen buenas decisiones, ¿cierto? Eso se cae de su peso, pero usted sabe que este mundo está patas arriba, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice el mundo? No, el libre desarrollo de la personalidad, y entonces usted tiene que hacer lo que su hijo decida. Si decide hacer pataleta, déjelo hacer pataleta, ¿cierto? ¿Qué pasaba en otro tiempo? Usted sacaba la autoridad de papá o de mamá y le decía, aquí no se hace pataleta, ¿cierto? Y lo llevaba a un sitio privado donde le hablaba, le decía, y si no hacía caso, ¿qué pasaba? Claro, la chancla teledirigida. O cosas por el estilo. Obviamente, pues con mucha prudencia, sin ira, sin rabia, pero eso como que hacía que el infante dijera, sí, aquí hay autoridad y yo no puedo hacer lo que a mí se me venga en gana, ¿cierto? Que eso es lo que falta, ¿no? Falta eso. Entonces, donde hay madurez, se necesita madurez. Una iglesia que crece en el espíritu abandona las lealtades carnales, ¿cierto? Porque si uno decía, no es que yo soy del grupo de Pablo y otro del grupo de Apolos, la iglesia está dividida. Porque nosotros no nos podemos dividir en facciones, o porque este lo hace de esta manera y los otros lo hacen de la otra manera. Eso crea división, y la división en la iglesia no es natural, no es buena, se necesita unidad. Y por eso vamos al punto 2. El punto 2 es un poquito más largo, porque va del versículo 5 al 15 de 1 Corintios 3. ¿Están listos? ¿Están preparados? Listo, vamos a leerlo despacio y con buena lectura, ¿no? Buena letra es cuando usted escribe, con buena lectura para entender. ¿Listo? Vamos allá. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es
Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, ¿sufrirá qué? Pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Amén. ¿Cierto? Eso está como complicado un poquito, ¿no? Pero piénsese por un momento en el fundamento del último que les dije del arquitecto que hace todo bonito, pero que el fundamento no es bueno. Y también en el rascacielos que lo hacen, pero que lamentablemente hay un incendio y pues se quema la estructura. Bueno, se quema todo menos la estructura porque la estructura permanece. En eso no disminuyeron costos. Pero a veces hay incendios donde hasta la estructura colapsa, se cae. Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que hay un campo de labranza, hay como un cultivo. Y entonces en el cultivo hay alguien que siembra la semilla. Por eso dice que él es el que pone la semilla, que Pablo la puso, ¿cierto? La puso ahí para que germinara. Pero que después llegó otro llamado Apolos y que la regó. Pero que en resumen, ni Pablo ni Apolos le pueden dar el crecimiento porque el único que puede dar el crecimiento es Dios. ¿Cierto que sí? ¿Quién nos hace crecer a nosotros? Pues Dios, claro, Él es el que nos da el crecimiento. Sino que nosotros, cuando participamos en la iglesia, somos colaboradores de Dios, que eso es lo que está diciendo Pablo. Porque a veces en nuestra carnalidad, si alguien dice, oiga, yo lo apoyo a usted, porque usted lo hace mejor que el otro, ¿cierto? Porque podrían decirle a Pablo, Pablo, tú eres el mejor. Pues aquí Apolos llegó después de ti, pero es que Apolos no fue el que fundó esta iglesia, porque el que fundó la iglesia de Corinto fue precisamente el apóstol Pablo. Pero él, como no se quedaba ahí, sino que se iba para otros lugares, necesitaba que alguien llegara a pastorear. Y el que predicaba y el que pastoreaba, ahora no se llamaba Pablo, sino Apolos. Entonces, unos iban para el lado de Pablo y otros para el lado de Apolos, pensando en que eso iba a ser bueno. Entonces, ¿qué tal que Pablo hubiera dicho? Pues sí, saquen la cara por mí. Y a ese Apolos, échenlo de la iglesia. Pues se queda la iglesia sin pastor. ¿Y eso cómo le parece a usted? Terrible, malísimo, claro. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo trata de confundirnos y dividirnos. Y a veces como nosotros no andamos en el espíritu, sino en la carne, entonces como que recibimos esas cosas y como dice, ay, sí, tienes razón. No, hay que pedirle al Señor discernimiento espiritual y decirle, Señor, yo sé que lo que tú quieres es que estemos unidos. Ayúdanos a resolver nuestras diferencias, nuestras inquietudes y que podamos hacer lo que tú nos mandaste hacer, a ser buenos colaboradores de la obra de Dios. Por eso es que no es bueno cuando una iglesia se basa o se fundamenta en una persona. Entonces, en vez de poner un letrero ahí que diga Iglesia Cristiana, Reconciliación y Vida, digan Ministerio Fulanito, porque entonces el fundamento no va a estar en Cristo, sino que va a estar en el Ministerio Fulanito. Ministerio Apolos, Ministerio Pablo. En otros lados menciona a Pedro, ¿cierto? Entonces no se trata de las personas, sino que todos somos colaboradores. Dígale al que tiene al lado, tú eres un colaborador de Dios. Claro, todos somos colaboradores. Y estamos jugando en el mismo equipo y estamos esperando que haya crecimiento, porque todos estamos haciendo nuestra labor, lo que nos corresponde hacer. ¿Sí ha pensado qué puede hacer usted en la iglesia? Obviamente, además de asistir,
Qué bueno que asiste, pero ¿no será que solamente es asistir y ya? Ser líder, claro, muy bien. Pero ¿qué estamos liderando? Hay que liderar algo, ¿cierto? Pero ahí se los dejo como reflexión. Entonces, los ministros son siervos, no propietarios, porque ahí está hablando de que hay como un trabajo y que a veces uno puede como cometer ese error de decir, esto es mío y de nadie más. Ustedes ahí ayudan por los laditos, pero es que esto es mío, ¿cierto? Entonces, no hay que pensar de esa manera, porque si pensamos de esa manera, creamos división. Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí nos está hablando de un edificio. Entonces, hablamos de un plantío, o de una plantación, o de algo agrícola. Y después el apóstol Pablo también nos habla de el edificio, una estructura espiritual que no descansa en Cristo, está condenada a derrumbarse. Esa es la verdad de la iglesia. Porque muchos piensan que la iglesia está fundamentada en una persona diferente a Cristo, ¿cierto? Y esa es la mayor herejía que en estos tiempos se habla. No, la iglesia está fundamentada en Jesucristo. Si no está fundamentada en Jesucristo, se va a derrumbar. Los materiales de construcción, oro, plata, piedras preciosas, contra madera, heno y hojarasca, representan la calidad y permanencia de lo que se edifica. O sea, ¿cómo estamos edificando o cómo estamos trabajando en la obra de Dios? En el fundamento. Entonces, si usted lo hace con excelencia, si usted lo hace poniendo toda su intención, eso es como edificar con oro, plata y piedras preciosas. Pero si usted lo hace ahí como de afán, como que tocó, como que, ¿por qué no lo hace otro, pero lo voy a hacer yo pues porque me tocó? Entonces es como la madera, el heno y la hojarasca, ¿cierto? Esos son materiales que no resisten ni que usted haga así. O si hay algo que de pronto esté como la madera, que es un poquito más resistente, pues si llega un viento todavía más fuerte, pues va a salir volando. Ustedes han visto cómo construyen las casas por allá en Estados Unidos, con madera, ¿cierto? Ellos no construyen como construimos acá, con ladrillo y con mezcla y todo eso. Y entonces cuando llegan allá los ciclones, torbellinos, huracanes y todo eso que genera vientos de muchos kilómetros de velocidad, pues esas casas salen a volar. Entonces ellos tienen refugios, porque saben que eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces se meten en el sótano y ahí se quedan hasta que pase el tiempo fuerte. Y después les toca reconstruir, porque el fundamento es bueno, pero el material no es tan bueno. Pero es por la condición atmosférica. Aquí, gracias a Dios, no tenemos eso, ¿cierto? Bendito Dios, ¿cierto? Pero cuando uno ve que salen a volar las tejas y todo eso, uno dice, santo Dios, ¿cierto? Se asusta, ¿cierto? Pero bueno, gracias a Dios no pasa a mayores. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo dice que hay un fuego que representa el juicio. El fuego son las pruebas, las dificultades, ¿cierto? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Está en Jesucristo o está en una persona? ¿O está en una institución humana? ¿O está en un político? ¿O está en lo que sea, menos en Jesucristo? Entonces, cuando sucede el fuego del juicio, va a revelar de qué estaba hecha nuestra obra. Si de oro, plata y piedras preciosas, o de madera, heno u hojarasca. O sea, ¿cómo es nuestra actitud en cuanto a crecer espiritualmente, pero también a colaborar en la obra de Dios? ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? Yo cada rato pienso en eso y a veces me preocupo.
¿cierto? Porque uno dice, uy, estos hermanos que llevan tanto tiempo en la iglesia y como que todavía no. Y entonces después digo, Señor, pues tú eres el único que puede dar el crecimiento. Yo voy a hacer lo que me corresponde hacer y lo voy a hacer de acuerdo a lo que tú has puesto en mi corazón y lo voy a hacer de la mejor manera. O sea, no nos vamos a frustrar, ni nos vamos a decepcionar, ni vamos a decir, no, pues yo también renuncio. No, me voy para el otro bando, ¿cierto? Para el bando que dice, no, la iglesia no hace nada. No, la iglesia hace y hace mucho. Si nosotros no estuviéramos en esta tierra, el mundo no tendría mucha esperanza, de verdad. A veces la gente que es del mundo nos mira así como de medio de reojo a ver qué estamos haciendo. Y como nos ve cantando y alabando, entonces hasta llegan y se tranquilizan y dicen, ay, todavía como que no pasa el juicio, todavía no, ¿cierto? Entonces, pero por allá están, ¿no? Echándonos medio ojo. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia es muy importante, aunque a veces sentimos que no, pero la verdad es que sí, porque vienen las pruebas, las dificultades y nosotros permanecemos. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces hay personas que vienen a la iglesia y que vinieron al mismo tiempo que nosotros y de un momento a otro ya no están? Ni siquiera están en otra iglesia. O sea, volvieron atrás. Porque llegó el momento de la prueba y en el momento de la prueba lo que habían edificado no era de calidad. O su fundamento no era Jesucristo, sino que era una persona, una actitud, una emoción y no era Cristo Jesús. Si tú tienes tu fundamento en Cristo Jesús, vas a permanecer. Porque también nos dice ahí que la prueba del juicio también habla de aquellos que resisten, pero aquellos que no. Dice, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero así como por fuego. Eso quiere decir que uno puede hacer obras así como medio regular o entre la calidad y la mediocridad y pasar de raspe, ¿cierto? De 3.5, ¿cierto? En algunos casos porque ya le van subiendo a los estándares. O sea, pasamos ahí como concurso remedial, pero hay salvación. Porque la salvación no depende de nuestras obras, sino de la bondad de Dios, de nuestra fe depositada en Él y del fundamento que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y por eso, aunque llegue el momento de la prueba y desaparezca lo que hayamos construido, aún así seremos salvos porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. ¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva a pensar en cómo estamos con el Señor, sobre qué está edificada nuestra vida espiritual. ¿Será que nuestra vida espiritual está edificada sobre eventos, conciertos, actividades que se hagan en la iglesia? Sí, porque conozco gente que me lo han dicho, ¿cierto? Pero agradezco porque me lo dicen y me lo dicen en la cara. Dice, pastor, es que usted no programa ayunos en la iglesia. Pastor, es que usted no programa vida espiritual en la iglesia. Y pues yo muy decentemente le digo, sí, tienes razón, qué pena. Pero después le digo, lo que pasa es que nuestra vida espiritual no debe depender solamente de las actividades de la iglesia, sino también de nuestra vida personal con Dios. ¿Cierto? Y eso a veces no les gusta, que uno les diga eso. Pero es verdad. Es cierto. Porque la iglesia no está para entretenernos. O sea, todo lo que nosotros hacemos no es para entretener. Si es para entretener, pues usted puede quedar cómodamente un domingo por la mañana viendo televisión y se entretiene. Y si eso lo llena, bendito sea el Señor. Que Dios tenga misericordia y que no le llegue el infierno en la torre. Pero lo que hacemos en la iglesia es para edificar. Porque cuando usted invita, cuando usted discipula, cuando usted sirve, cuando usted hace cualquier actividad en la iglesia, debe estar en su mente y en su corazón que es para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que haya crecimiento, para que las personas sean salvas. Es por eso, no para que digan, ay, qué bonito lo hace. No,
Nosotros no estamos buscando esa calificación ni esas encuestas. Estamos buscando la gloria de Dios. ¿Estamos buscando qué? La gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta donde hay una comunidad de los que tienen fundamentada su fe en Cristo y que todo lo que hacen no es para que lo vean, sino porque saben qué es lo que están haciendo. Pregúntale que tiene al lado, ¿sí sabes lo que está haciendo en la iglesia? Y escuche esto, ¿no? Va a sonar duro, pero es verdad. Cuando las personas fundamentan su fe sobre el ministerio de una persona, están poniendo sus cimientos sobre la arena. Porque el día que esa persona caiga, porque en algún momento nosotros siendo seres humanos podemos caer. Obviamente no quiere decir que nos vamos a quedar tirados, sino que vamos a ser levantados y restaurados. Pero en el momento que eso ocurra y usted haya puesto su fe sobre esa persona, pues va a caer también. Va a caer su fe, va a caer su ánimo y espero no que su espiritualidad para seguir al Señor. Y por eso no lo podemos hacer de esa manera. Nuestro fundamento siempre debe ser Cristo Jesús. El fundamento es la persona, la obra, la resurrección y el señorío de Jesucristo. Lo repito otra vez. El fundamento es la persona, la obra, la resurrección y el señorío de Jesucristo. Ese es el evangelio. El evangelio no es que nosotros resucitamos, no, el evangelio es que Cristo resucitó entre los muertos. Eso es el evangelio. Entonces, la obra, la resurrección y el señorío de Jesucristo. Porque cuando llegue el fuego, y llegará enfermedad, crisis, pérdidas, dudas, lo que queda en pie es lo que fue edificado sobre Cristo. Lo demás se desintegra, desaparece. ¿Cierto? Es duro, pero es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso vamos al tercer punto. Entonces, el segundo punto, ¿cuál era el primero? La madurez. Y el segundo se llama el fundamento. Cristo es el único cimiento que soporta el peso de la eternidad. No hay nada más que lo pueda soportar, solamente Cristo. Y el punto 3, ese sí se lo voy a decir de primeras, se llama el templo. El templo. La iglesia es sagrada, su unidad no es opcional, sino que es santa. Se lo repito. Entonces, el templo, porque la iglesia es sagrada, su unidad no es opcional, sino santa. Y están los versículos siguientes hasta el final, del 16 al 23. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Cierto? Es una pregunta como para la reflexión de los corintios, porque los corintios están en ese agarre y zafarrancho de ministrar, de hacer, de estar metidos en las cosas de la iglesia, diciendo voy a orar por este, voy a profetizarle a este, voy a hacer que este se levante de los muertos, ¿cierto? Y están en ese mover, que no es malo, pero si usted basa su fe en ese tipo de cosas, solo en las actividades, solo en el hacer y no en el ser, entonces va a tener problemas. Dice el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas
o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es suyo. Y usted es de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Entonces, en los versículos 16 al 17 son como la parte fuerte, ¿cierto?, de este capítulo. Porque ahí está diciendo Pablo con esa pregunta, dice, ¿ustedes no saben que son templo de Dios? Ustedes, ¿cierto? Porque cuando se habla del templo, mucha gente dice, mira así como alrededor, dice, el templo está bonito o el templo está feo, ¿cierto? Puede ser. No, el templo somos nosotros. Mira el que tiene al lado. Tú eres el templo. Claro, el templo de Dios. Entonces, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y él está diciendo que es algo que es colectivo, que toda la comunidad en su conjunto es el templo. O sea, todos nosotros somos el templo. O sea, no son las paredes, no son las puertas, no son los pisos, ni los instrumentos, no. Somos nosotros, la comunidad, somos el templo. Y que no solamente somos individuos, porque a veces tratamos de individualizarnos y tratar de sobresalir. Pero no, eso no es el templo. El templo es que todos juntos estamos unidos. El Espíritu de Dios mora en la iglesia como cuerpo. Ese es el plan de Dios, el diseño de Dios, el diseño del templo. Porque todo lo que pasó antes de Jesús, era algo para que nosotros pudiéramos observar. Que el tabernáculo de reunión, ¿cierto?, que el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, y después cuando hicieron el templo, todo eso era como para que nosotros aprendiéramos un concepto. Pero lo que en realidad está hablando es que nosotros, unidos, no individuales, sino como un colectivo, somos el templo donde habita ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en la iglesia como cuerpo. Y por eso es que el versículo 17 suena como duro. Dice, si destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque es una advertencia. Dice, ustedes con su inmadurez, con su falta de fundamento, están haciendo que la iglesia se destruya. Y si tú destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir a ti. Claro, ahí como que uno dice, caramba, yo no pensé que esto fuera tan serio, pero es serio, muy serio. Porque a veces nosotros pensamos de verdad más en lo material que en lo espiritual. Y en lo espiritual, la unidad para Dios es muy importante. La unidad de nosotros como cuerpo. Y para que el Espíritu de Dios se mueva a plenitud, necesitamos estar más unidos que nunca. No podemos estar separados. Eso es el plan del enemigo. El enemigo viene para robar, matar, para destruir, para dividir, para confundir. Pero Dios ha venido a través de Cristo Jesús para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y en medio de esa vida en abundancia nos dice a nosotros que somos el templo y que en ese templo mora el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que la conclusión ahí, que está en los versículos 18 al 23, es como una paradoja. Porque mientras la gente está en divisiones peleándose, porque soy de Pablo, porque soy de Apolos, porque yo quiero este pedacito, porque este pedacito es mío y el otro es de acá, nos está diciendo, ¿ustedes por qué pelean por eso? Si todo es de ustedes. Estando unidos, todo es nuestro. Estando divididos, nada es nuestro. Si estamos unidos, todo es de nosotros, todo es vuestro. Está diciéndonos entonces que la verdadera sabiduría comienza porque cuando nosotros reconocemos que somos necios ante Dios, estamos también reconociendo que nuestras luchas, que nuestra necedad, que nuestra falta de unidad es parte de la inmadurez, de la falta de fundamento y de pronto querer ser mejores que los demás, y que no importa lo que suceda,
todo es nuestro. Y en ese todo es nuestro hay una condición, que para que todo sea nuestro, nosotros debemos pertenecerle a la cabeza que se llama Cristo. Porque si nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios, entonces esa es la condición que permanece. La iglesia local no es un negocio que compite con otras iglesias, mis amados. El hecho que nos pongan una iglesia aquí al otro lado no significa que nos vamos a poner bravos. He conocido casos de ministros y de iglesias, aún de nuestro concilio, que no admiten que en su ciudad llegue otra misión de asambleas de Dios a que abran una iglesia. Y se han peleado. Y ha sido público. Pues no para las iglesias locales, pero sí para los que estamos involucrados en el concilio. Y entonces eso crea división y crea mucho dolor. Recientemente hubo una reconciliación de dos ministros muy buenos de asambleas de Dios. No los voy a mencionar, pero sí menciono lo que sucedió. Porque lo que estoy hablando por ahí como de hace 12 años. 12 años. Y estuvimos en una convención, y en esa convención faltó fue que se fueran a los golpes, pero se trataron muy duro. Y desde esa época hasta este tiempo no se han vuelto a hablar. Y un día uno de los dos se dio y dijo, esto no puede estar pasando. Y recordó que antes era diferente. Antes estaban unidos, se abrazaban, cantaban juntos, ministraban juntos. ¿Y por qué de un momento a otro se hablaron duro y se separaron? Todo porque un día uno de los dos dijo, no admito que abran una iglesia aquí en mi ciudad, siendo del mismo concilio. Y entonces puso la queja. Y el que recibió la queja dijo, pues no le puso cuidado y de pronto no lo trató de la manera adecuada. Y entonces eso creó una división que duró como 12 años. Pero ese que fue consciente, entonces dijo, no, yo tengo que ir a hablar con esa persona, pedirle perdón y reconciliarme con esa persona, porque la iglesia no puede estar dividida. Y entonces el año pasado celebramos eso. Fue una bendición muy grande. Y eso trajo sanidad a esas congregaciones y a nuestro concilio, porque aunque nosotros no decíamos estamos enfermos, pero sí sabíamos en nuestro corazón que ese tipo de cosas no nos iba a dar un crecimiento como el que Dios está esperando que nosotros crezcamos. Pero eso también puede pasar en la iglesia, en la familia, en el trabajo. A veces nuestras actitudes, a veces esas cosas hacen que se genere la división y la división trae estancamiento. No podemos estar divididos. Cuando usted sienta algo que alguien le ofendió o que usted piensa que tiene algo contra usted, lo mejor que usted puede hacer es hablar, comunicarse, ir a esa persona y decirle, si yo he hecho algo contra usted porque siento que usted cambió conmigo, por favor dígame qué es, perdóneme, no ha sido mi intención, o tengo desconocimiento, o puede que usted tenga el conocimiento, pero a veces como que le puede esas ganas de ser superior, de ser diferente, pero no de estar unidos. Y la unidad en el cuerpo de Cristo es vital, no es opcional, es algo que necesitamos. La iglesia no es un club de afinidades donde nos agrupamos con los que piensan como nosotros, los que tienen el mismo equipo de fútbol o el mismo partido político. Somos el templo de Dios. Profanar ese espacio sagrado con chismes, divisiones, amarguras, exclusivismos, tiene consecuencias eternas. Obviamente, si nosotros no somos conscientes y lo remediamos, porque esas son de las cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. El Señor nos va a seguir llamando, cuestionando, dándonos mensajes. Y a veces usted dice, ¿y por qué estoy escuchando como ese tipo de mensajes tan seguido? Prendo el televisor
pongo cierto canal y ahí está el predicador diciendo unidad, reconciliación, paz, armonía. Y usted por allá está adentro hirviendo y diciendo, no, pero es que yo tengo la razón y yo tengo que permanecer en mi opinión. No tiene que permanecer en su opinión, permanezca en el fundamento, en Cristo. Y eso nos va a garantizar que nosotros podamos reconocer cuando nos equivocamos, pedir perdón, reconciliarnos, pero conservar la unidad de la iglesia, la unidad del templo. Cuando perteneces a Cristo, todo te pertenece. Cuando uno está en la unidad, por un momento está dejando de pertenecerle al Señor, porque usted está como que agarrando por otro lado. Entonces hay que agarrar para el lado correcto, para el lado que es. ¿Cuál es el lado correcto? Unos dicen la derecha, otros dicen la izquierda, otros dicen en el centro. No, el lado correcto es Cristo, el fundamento. Amén. Entonces no necesitamos jactarnos de tener un ministerio super guau o un pastor que es bueno. No, que tenemos el fundamento correcto. La madurez espiritual libera de la ansiedad de tener que ganar estatus en la iglesia, porque ya somos de Cristo y Cristo es de Dios. Una iglesia que conoce a Cristo como su único fundamento no tiene necesidad de dividirse, ya lo tiene todo. Ya tenemos todo. Entonces, ¿para qué peleamos entre nosotros? ¿Para qué discutimos entre nosotros? Por eso es que el mensaje de Pablo a los Corintios está vigente para esta iglesia, para la iglesia de hoy, para nosotros como comunidad. Seguimos siendo a veces tentados a edificar sobre fundamentos que se derrumban. Líderes carismáticos, tradiciones denominacionales, estilos de adoración, escuelas de pensamiento teológico. Todas estas cosas pueden ser buenos materiales de construcción, pero ninguna soporta el peso de la eternidad. Solo Cristo es el fundamento que nadie puede mover. El fundamento inamovible. Es el título del mensaje. Fundamento inamovible. Solo el Espíritu de Dios produce la madurez que acaba con el sectarismo, con el partidismo. Solo la conciencia de ser templo sagrado del Dios vivo da a la iglesia su verdadera dignidad y su más poderosa motivación para la unidad. Cuenta la historia que un viajero llegó a una ciudad y vio que estaban haciendo un edificio. Y entonces le preguntó a 3 personas lo siguiente: ¿usted sabe qué está haciendo? La respuesta de uno fue la siguiente. Dice, pongo piedras. Uno dijo eso. ¿Pongo qué? Pongo piedras. El segundo dijo, pues estoy ahí ganándome el salario. Ahí acabando con el día para que me paguen. Me estoy ganando el salario. Y el tercero respondió, estoy construyendo una catedral. Los 3 hacían exactamente lo mismo. Estaban haciendo el mismo trabajo, pero vea las respuestas tan diferentes. Pero solo el tercero entendía para qué estaba haciendo el trabajo. Entonces, si a usted le preguntaran hoy, oiga, ¿usted por qué asiste a Reconciliación y Vida? Dice, no, pues para matar el tiempo. Otros no, pues para ver si de pronto hay por ahí una ayudita. Y otro diga, no, porque estamos edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, es la edificación del templo eterno de Dios lo que a nosotros nos interesa, lo que nos motiva, lo que hace que nosotros seamos muy proactivos en alabar, en adorar, en participar, en compartir y en hacer todo lo que hacemos en la iglesia. Porque la motivación no es porque nos van a dar la salvación, porque es que la salvación ya la tenemos.
La motivación no es porque el Señor nos va a bendecir con sanidad y con muchas cosas buenas. Ya la tenemos. Porque si estamos unidos en Cristo y Cristo es de Dios, pues ya tenemos todo. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso hoy queremos dejar ese pensamiento en su mente. Repita conmigo. Una iglesia que conoce a Cristo como su único fundamento no tiene necesidad de dividirse. Ya lo tiene todo. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Y mientras usted y yo estamos orando, espero que con ojos cerrados y corazón dispuesto, entonces hagámonos este autoexamen. Hay que hacernos un examen de madurez. ¿Qué tan maduros estamos? ¿Estamos bichecitos o estamos que nos caemos del arbolito? Hay en mis relaciones dentro de la iglesia envidia, contención o división, ¿cierto? Pregúnteselo. Si la respuesta es sí, no puedes culpar a otras personas. No puedes decir esto es culpa de fulanito, esto es culpa de peranito. Más bien preguntémonos qué parte de nuestra carne nos sigue gobernando. Segunda pregunta, examen de fundamento. Si tu pastor favorito, Dios líbrenos, cayera en pecado mañana, ¿quedaría en pie tu fe? Si la respuesta te genera ansiedad, tal vez has puesto demasiado peso sobre un fundamento que no es Cristo. Tercera pregunta del examen, el examen de los materiales. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, energía y recursos actualmente? ¿Qué es lo que tiene consumidos tus pensamientos? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Será que eso que estás construyendo resistirá el fuego del juicio divino? ¿O tiene un valor eterno? ¿Estamos construyendo para la eternidad? ¿O estamos construyendo para que en cualquier momento desaparezca? Y mientras tú piensas en esas tres preguntas, te invito a que hagamos tres cosas importantes. Si hay algo de carnalidad en nosotros que nos hace no pensar en la unidad, sino en estar divididos, pidámosle a Dios que nos ayude a arrepentirnos, porque eso que a veces nosotros se manifiesta en nuestra carnalidad puede estar contaminando el templo de Dios. Y si contamina el templo de Dios, usted ya sabe lo que dice la palabra. Nosotros no podemos ser causa de división o de contaminación de la palabra, de la iglesia. Que Dios nos ayude también a renovar nuestra identidad. Recordar siempre que no somos ni de Pablos, ni de Apolos, ni de Cefas, sino que todos nosotros somos de Cristo y que en esa pertenencia está nuestra seguridad y también está nuestra riqueza espiritual, nuestra tranquilidad. Cuando tú aprendes a saber a quién perteneces verdaderamente, entonces puedes respirar con tranquilidad, no estar afanado por los sectarismos, por la división, por las diferentes maneras de pensar, sino saber que estamos fundamentando nuestra fe en el verdadero fundamento, en el fundamento inamovible, en Cristo Jesús. Y lo tercero que podemos estar meditando y pensando, no solamente hoy, sino durante estos días,
es cuál es nuestro compromiso de calidad de lo que estamos haciendo. Si nuestra propia vida y nuestra comunidad como templo de Dios la estamos edificando con materiales eternos. ¿Sabes cuáles son esos materiales eternos? No son los materiales que uno a veces puede palpar, puede oler o puede ver. Son amor, verdad, servicio, fidelidad, el fruto del Espíritu manifestado en nuestras vidas. Materiales que sobrevivirán al juicio, porque el juicio viene. Y cuando venga el juicio, pues se probará cuál es nuestra obra hecha sobre el fundamento inamovible. Y si permaneceremos, si pasaremos raspando, o si definitivamente estaremos como un poco perdidos y embolatados. Por eso este fundamento inamovible, este fundamento que no se puede ver, pero que aunque nosotros no lo veamos, hemos depositado nuestra confianza en Él, que se llama Cristo Jesús, es algo que nosotros necesitamos como iglesia. Porque una iglesia espiritualmente madura no se divide por lealtades meramente humanas, sino que se une sobre el fundamento de Cristo, construyendo con materiales eternos como el templo sagrado que es. Necesitamos la madurez, necesitamos el fundamento en Cristo Jesús y necesitamos reconocer que somos el templo de Dios en el cual mora el Espíritu Santo. Una iglesia que conoce a Cristo como su único fundamento no tiene necesidad de dividirse, ya lo tiene todo. Aleluya. Señor, ayúdanos a construir, a edificar, a tener ese sentido de ser colaboradores unos con otros. No estamos en rivalidad ni en competencia, ni estamos puestos para calificar el esfuerzo, la dedicación de nuestros consiervos. Y todos los que estamos aquí somos consiervos. No importa el grado que tengamos, nuestro estudio, así sea en teología. Lo interesante es que nos aprendamos a considerar unos a otros y nos colaboremos. Colaboremos con la obra, pero también colaboremos con otros, Señor. Que nuestra motivación esté en ver crecer el templo de Dios. Quizás pensáramos de una manera material como una edificación, pero necesitamos crecer en diferentes aspectos, en nuestra madurez espiritual, en nuestra fe y compromiso con Cristo Jesús, y también en los materiales que utilizamos, en nuestro esfuerzo, en nuestro compromiso, en nuestra calidad, Señor. Que cada vez que podamos reunirnos, congregarnos, no lo hagamos por cumplir un compromiso, sino por cumplir, Señor, contigo, Padre amado, y por hacer nuestro mejor esfuerzo de colaborar y de ver crecer tu obra, de ver más personas que se convierten, de ver más personas que quieren y tienen hambre de Dios para ser discipuladas, y también ver más personas que quieren también colaborar en la obra de Dios. Que nosotros no seamos el obstáculo, sino más bien aquellos que colaboramos para que otros que quieren también lo puedan hacer. Te damos muchas gracias, Señor, porque creemos que el fundamento inamovible es eso, ese fundamento que no puede ser cambiado, que no puede ser quitado, y que a nosotros nos da mucha alegría el poder amarte y servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cambiar la actitud cuando hemos puesto nuestra fe y nuestro fundamento en instituciones, en personas, por más simpáticas, carismáticas, por más que parezcan, Señor, no son el verdadero fundamento.
Y por eso te pedimos, Señor, que cuando veamos a esas personas que necesitan ayuda, nosotros estemos ahí para ayudarles, incluidos nosotros, Señor, porque no somos inamovibles, no somos fundamento, pero sí queremos permanecer en tu obra, permanecer en la fe. Si hoy quieres abrir la puerta de tu corazón para poner ese verdadero fundamento en tu vida, déjame decirte que nunca es tarde. Siempre es tiempo. Mientras se pueda, mientras no venga ese juicio, Dios está disponible para ti todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, para que podamos rendir nuestra voluntad a Él. Pero si hoy lo quieres hacer, te invito a que sigas conmigo en esta oración. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias porque en medio de las pruebas, en medio de las crisis y aún en medio de las manifestaciones espirituales, nuestra fe en Cristo Jesús sigue siendo nuestro fundamento inamovible. Y hoy creo, confío en la persona de Cristo, en su obra redentora, en su muerte, en su resurrección y en todo lo que Él ha hecho a favor mío. Es suficiente para tener la vida eterna y he decidido confiar en Él. Y nada ni nadie me podrá apartar de esa convicción, de ese amor tan genuino y maravilloso que Dios ha demostrado por mí. Te amo, Dios, a pesar de las dificultades y a pesar de las bendiciones. Nada ni nadie me podrá separar de ti. Te doy gracias, Señor, porque eres mi fundamento, porque tú cómo edificar, en cómo construir con mi mejor esfuerzo, mi mejor dedicación. Toda mi vida la dedico a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted está gozoso, si usted está alegre de estar unido en una iglesia, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Nuestro fundamento inamovible. Por favor, tome su asiento. Y mientras tanto, entonces vamos a participar de una celebración, fiesta que se llama el poder colaborar para el reino de los cielos. ¿A cuánto les gusta? Amén. ¿A cuánto les gusta por este lado? ¿Y a cuánto les gusta por este lado? Recuerde que no es una competencia. Es una disposición del corazón. Vamos a invitar por aquí a nuestro hermano Jorge Byron, que va a recoger las ofrendas para que nos dirija una oración y poder así participar de la adoración al Señor por medio de eso que Dios nos ha bendecido. Amén. Bueno, ¿cuántos alaban a Dios? Amén. Bueno, Dios es bueno, bueno todo el tiempo, y también el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer a cada uno de ustedes, a ustedes y a mí. Amén. Y viene a mí una palabra que está en Lucas 21, que recuerdan la ofrenda de la viuda pobre, ¿sí? Donde ella lo dio todo, comparado con las demás personas que estaban ofrendando, que ofrendaban lo que les sobraba. Entonces tenemos una reflexión de esta persona, esta viuda pobre, que dio aún lo que necesitaba, lo dio a Dios. Y así debe ser nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda debe ser sacrificio. Nosotros primeros, ustedes y yo, somos sacrificios vivos delante de Cristo, y ofrendamos y diezmamos para la obra de Dios. Pero cada vez que ustedes y yo lo hagamos, no lo hagamos por obligación. La palabra dice que debemos hacerlo con alegría, de corazón. Amén. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. No sé cuál es su necesidad económica en esta mañana, tal vez. No sé si tiene alguna persona tal vez pasando una necesidad, está buscando empleo, pero sí tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer.
Padre bueno, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta mañana, Rey. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque hablas a nuestro corazón, mi Dios todopoderoso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque moras en nuestros corazones, porque pones en nosotros, Padre Celestial, el ser dadivosos, el ofrendar para la obra de Dios, Padre. Gracias, Señor, por la obra de nuestras manos, Señor, por cada trabajo, Señor, que nos das, Padre, por los negocios, Señor, en las diferentes empresas, Dios, que nos bendices, Padre Celestial, Señor. Gracias, amado Rey Dios, hoy lo hacemos con todo el corazón y con todo el gozo, Padre Celestial, Señor, porque es para ti, es para tu gloria y es para tu honra. Te pedimos, Señor, en esta mañana por cada necesidad económica, Señor, de este pueblo, de tu iglesia, Señor, de tu casa, Padre. Mira, Señor Dios, los secretos más profundos de cada corazón, mi Rey. Mira aquellas personas que tal vez están buscando empleo, mi Dios todopoderoso, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que lo que les llega, Señor, a sus bolsillos no les alcanza para su sustento diario, Dios. Bendice, amado Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Mientras tanto, Dios, esperando un glorioso milagro tuyo, hoy nos gozamos, Señor, bendiciendo, Padre Celestial, en este momento de ofrenda. En el nombre de Jesús, amén y amén. amén. Muchas gracias, mi hermano Jorge Byron. Bueno, estamos en un momento de adorar a Dios, de bendecir su nombre, de saber que Dios es bueno, maravilloso, y que nosotros le adoramos no solamente en espíritu y en verdad, sino también con nuestro esfuerzo. Parte de nuestro esfuerzo está representado en las ofrendas que nosotros damos materialmente. A veces pensamos que es solamente eso, pero es mucho más. También es nuestro tiempo es valioso. El tiempo es un activo que no regresa, es un activo que va así, desapareciendo. Empieza así y va como descendiendo. Entonces, cada vez que usted dedica su tiempo para el Señor, también es algo muy valioso y de adoración. Mis amados, ya son las 12 del mediodía. Sé que algunos están pensando en ir a votar, en cumplir con su deber ciudadano, y esperamos que Dios los guíe en la decisión que usted debe tomar. Siempre hay que tomar una decisión. Hay que decir, voy a votar por este o por este o por este o por este o por este, de las múltiples opciones, pero que sea la opción que usted le haya consultado al Señor y que sea de acuerdo a su convicción, a lo que usted piense que necesita nuestra nación. Y yo creo que Dios quiere que nuestra nación sea muy bendecida, de verdad que sí. Y por eso confiamos en Dios, confiamos en lo que Él hará y esperamos siempre lo mejor de Él. Amén. Recordarles que el día de mañana tenemos nuestro tiempo de oración virtual. ¿A qué horas? 8 de la mañana. El día miércoles. ¿Cómo? ¿Ah, yo dije de la mañana? Ay, como que le cogí ¿cómo es? La costumbre a mi esposa. Sí, ya le estoy echando la culpa a mi esposa. No, ese fue que me despisté. No, 8 de la noche. Si usted lo hace a las 8 de la mañana, pues también vale, claro. Pero entonces no va a estar la conexión virtual. No, a las 8 de la noche. 8 de la noche. Bueno, usted también puede colocar ahí en el grupo del WhatsApp peticiones de oración. Claro, para que estemos preparados, listos, dispuestos para orar y para clamar al Señor. El día miércoles, ¿qué es lo que hacemos el día miércoles? La escuela de discipulado, pero ya acabamos, ¿cierto? Para los que no sabían, ya acabamos este ciclo, todavía no hemos abierto el ciclo nuevo, pero próximamente. Pero ¿usted qué puede hacer? Participar en la encuesta que colocamos en el grupo del WhatsApp, ¿cierto? Obviamente usted va a escoger una opción de las que está ahí. Hay 2 encuestas, entonces hace la primera y después hace la segunda y nos colabora, porque estamos programando tener aquí una celebración muy especial para compartir la certificación de su asistencia a la escuela de doctrina. Amén. Bien, vale.
Y ¿dónde están los jóvenes? ¡Ay, aleluya! Otra vez, alístense, háganse de cuenta que yo no he dicho nada. ¿Y dónde están los jóvenes? Uy, bueno, eso está bien. Bueno, ¿cuándo tenemos reunión? Este sábado que viene. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿Sí? Ahí estará. Por ahí a las 6. 5 o 6 de la tarde. Bueno, ya estaremos avisando oportunamente en el grupo del WhatsApp. Agradecerles mucho a todos por su participación el día de hoy y en estos días también que hemos estado en diferentes actividades. El Señor les bendiga, les multiplique, les guarde. Sigamos orando por nuestra nación, sigamos orando por el mundo, sigamos orando por la paz de Colombia y por la paz mundial, y sigamos pidiendo la intervención poderosa y sobrenatural de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino también en todo lo que tiene que ver con nosotros. Amén. Y bueno, recordarles lo que siempre les recordamos cuando terminamos. Iglesia Cristiana, Reconciliación y Vida es tu casa. Bendiciones para todos, les amamos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les